Hola, hola a todos los ciudadanos universales que nos encontramos de nuevo aquí hoy. Soy Gloria Rivero Roch. En esta semana, el imago es muy interesante, es un tema solicitado que tiene que ver con la evasión. Estoy segura que todos ustedes en algún momento han escuchado esta palabra y de alguna u otra manera todos la hemos visto presente en nuestras vidas. Este episodio se titula El círculo vicioso de la evasión. Porque nosotros hemos crecido en un sistema desvinculante que por lo general nos induce y nosotros absorbemos sin cuestionar una conducta, un comportamiento que nos lleva a evadir, a ser indiferentes, a no reflexionar, a dejar apartado, sin enfrentar aquellas situaciones, personas, cosas en nuestra vida que nos desagradan, que pues no nos gustan o que nos hacen sentir mal o creemos que nos hacen sentir mal. Sin embargo, este círculo vicioso de la evasión que vamos a analizar y que se nos convierte en un estilo de vida de evasión y de autojustificación o de justificación de ignorar, tiene mucho que ver también con mi ser interior. Por eso es que estamos tocando este tema, ¿verdad? Porque la autoevasión, es decir, cuando yo no me escucho, cuando yo me ignoro, cuando yo sé que hay cosas en las cuales yo no me siento bien estando allí, es decir, hay situaciones en las que yo me expongo, en las cuales yo no me siento bien, pero bueno, ahí voy. Aunque yo sé que me perjudica, que no me hace sentir bien, pero me conformo, me quedo. También, cuando sé que hay alguna cosa que hay que cambiar o que hay que mejorar, pero no lo voy a hacer. Entonces todo eso lo decido de forma automática en silencio. Esto me va a apartar del despertar. Por la simple razón, el despertar, recuerden que era vivir desde un nivel de conciencia elevado, desde mi ser superior, desde mi naturaleza divina, ¿verdad? Pero me aparta de este despertar porque me mantiene anclado en el automatismo, que es un nivel denso, de baja frecuencia, en el cual estoy en los mínimos en cuanto a mi calidad de vida. ¿Entienden? Yo no estoy eligiendo, yo no estoy observando. He dicho que el sistema es desvinculante, pero nosotros siempre tenemos la capacidad y la libertad más que todo de elegir. Entonces, los mecanismos de evasión que hemos vivido como costumbre para no enfrentar, se nos vuelve un hábito y puede ser un mecanismo de defensa. Porque si hay una situación que a mí me desagrada mucho, en principio tal vez un mecanismo de evasión sea negarlo todo, no hablar del tema, sentirme como que ya, tratar de imaginarme que ya he superado toda esta situación, meterla como barrer y recoger toda la basura y meterla debajo de una alfombra. Perdón que sea tan franca, pero es cierto. Porque tenemos, adivinen qué, temor, tenemos miedo. Cuando es una situación muy personal que hemos pasado, a veces nos resulta más fácil, porque es lo que hemos aprendido socialmente, evadirlo, negarlo, como les he dicho, barrer, recoger toda esta basura y meterla debajo de la alfombra y hacernos que no es con nosotros, hacernos los locos, como dicen popularmente, ¿verdad? Y seguir en otra cosa. El asunto es que esta situación va a seguir latente, viva y nos va a corroer en silencio en nuestro interior. Porque nosotros, aunque tengamos esta actitud que no pasa nada y que no hay problema, por dentro sabemos en silencio que hay algo que nos molesta. Y quiero hacer hincapié en algo. Siempre que hablamos en los imagos, decimos que hay situaciones complicadas, difíciles, que no todo nos tiene que gustar, que no todo nos tiene que agradar. Y que eso es importante en el autoconocimiento, identificar qué nos agrada y qué no. Pero cuando hablamos de estas cosas, no quiere decir que a uno le tenga que encantar todo y que tenga que negarse cuando algo le desagrada. Que todo tiene que ser 100% positivo en la vida.
Porque a veces también ocurre que hay personas que se sienten culpables cuando están a disgusto o incómodas en una situación, en un grupo de trabajo. Entonces se sienten culpables porque a sí mismas ellos se señalan como que son intolerantes y no tienen capacidad de relacionarse con los compañeros, por ejemplo. O en situaciones familiares, que es que por la familia. Y así sucesivamente hay gente que por culpabilidad no es honesta consigo misma y hace las cosas por obligación, por compromiso, por quedar bien con los demás. Pueden ver por ahí cómo el asunto se vuelve tóxico para la persona que no está siendo sincera. Porque las otras personas en la situación ni se enteran. Tanto si está trabajando con los compañeros como si no, cada uno sigue con su vida. Pero el que lleva la tortura voluntaria, apuntemos, es la persona que no tuvo la capacidad o que no creyó que era posible que dijera que no y que se diera su sitio para sentirse más cómodo. Y además, para sentirse más cómodo, para trabajar para él mismo en mejores condiciones, para identificar qué cosas lo hacen sentir mejor y potenciar su energía, porque como somos energía, hay que cuidar ese campo energético. Entonces, continuando con el tema de la autoevasión, cuando nos evadimos y evadimos una circunstancia o una situación, esto nos mantiene estancados. Es decir, nos detenemos porque nos quedamos en un plano de conformismo. Y este conformismo se sostiene con millones de justificaciones de la situación y de que por qué me quedo ahí, de que por qué estoy ahí, que son historias, escúchenme bien, e inventos que yo me cuento a mí mismo para justificar mi ausencia de movimiento. Y el movimiento no tiene que ser que yo vaya y discuta y pelee con otras personas o que renuncie a esto que estoy haciendo si no quiero renunciar en un trabajo, pero que no estoy en un grupo con personas trabajando que no me siento bien, sino más bien incluso la no acción, como decía Gandhi, es una acción. Si yo no quiero permanecer en un lugar, no tengo por qué permanecer. Entonces no es que yo voy a atacar a las personas, pero simplemente si no deseo estar, no estoy. Vean qué fácil. Ustedes me podrán decir, sí, depende de la situación. Ajá, eso es cierto. Depende de la situación. Pero es muy distinto que yo desde el principio me plantee cuáles son las opciones que yo tengo en mis manos y en mi espíritu corazón para poderlas aplicar, para ayudarme a vivir, a seguirme conformando con una lista gigantesca de cosas y situaciones que me las he tragado porque yo creo que no tengo otra opción y porque hay que aguantarse, porque es normal que todo el mundo se aguante las situaciones. Y aparte me evado. ¿Cómo me evado? Con una serie de mecanismos que según yo en mi mundo me van a facilitar un alivio. Vean cómo nos engañamos. Entonces, ¿el alivio cuál es? Un alivio que puede ser placentero, pero efímero. Entonces, cuando tenemos ansiedad, cuando no nos gustan situaciones con otras personas, entonces lo que hacemos es anestesiarnos y adormecernos mediante mecanismos que por un rato nos van a desconectar de esta autotortura a la que nos hemos sometido, pero después tenemos que volver a esta situación. Por ejemplo, ustedes me dicen ejemplos, bueno, muchas veces comemos por ansiedad. Eso es un ejemplo muy básico, muy sencillo, pero que sabemos que existe. Porque como vivimos en el mundo de la mente externa, desconectados de nuestro origen central, de nuestra fuente, entonces ni siquiera nos preguntamos si de verdad tenemos hambre, si nos apetece comer o no. Esto les debe sonar, yo creo, ¿verdad? Que nada más la persona se sienta ansiosa o se siente decepcionada de sí misma, aburrida o en el hartazgo, porque sigue en la misma rueda de ese círculo vicioso y lo que hace es que va y abre la nevera o se compra, qué sé yo, comida chatarra, ¿verdad? Comida rápida. Y de momento, con todos los sabores y los condimentos y las cosas, entonces acalla ese malestar. Lo acalla momentáneamente, pero el malestar va a volver a aparecer. La situación no se va de ahí, sino que se va a empeorar porque la persona por estar comiendo a deshoras o cosas que no le son favorables, incluso puede llegar a tener aspectos en su salud que le vayan a repercutir. Tampoco está siendo considerada ni consciente con su cuerpo físico. No está atendiendo su situación interior.
no está revisando la casa por dentro. Recuerden que nosotros estamos en este cuerpo físico, tenemos mente, somos seres integrales, tenemos espíritu, pero al igual que nosotros tenemos que mantener limpio el espacio físico, que es tan importante, donde vivimos nuestras casas, ¿verdad? Que sea un espacio mágico que nos encante estar. De la misma manera, deberíamos de hacerlo con nuestra mente, con nuestras emociones. Ese trabajo nadie lo puede hacer por nosotros. Y si nosotros nos evadimos, y aquí voy con otro ejemplo, por ejemplo, hay personas, muchas veces se llenan y se saturan de actividades indecibles. Antes de la pandemia sé que aquello era más fácil porque las personas iban, por ejemplo, al gimnasio un montón de días, tenían actividades grupales, salían con amigos, todo eso está muy bien, ¿verdad? No estoy criticando esas actividades, pero entiendan el asunto. La persona tiene una situación que resolver, entonces lleva todos los cursos que puede, sale con muchísimos amigos, está siempre con la agenda full. Me imagino que todos conocemos gente así. Nunca tiene tiempo ni para parpadear. Entonces, ¿por qué es esto? Ustedes me responderán, ¿es una persona extrovertida? Yo digo, no, es una persona que está huyendo. Es muy evidente. Porque una persona puede estar muy ocupada, puede tener muchas actividades y de la misma manera puede atenderse a sí misma. Pero a veces la persona lo que necesita es olvidarse de su vida. Es muy triste lo que les estoy diciendo, pero es cierto. A veces las personas lo que hacen es llenar el almanaque o la agenda para no tener que acordarse dónde están ni en qué están. Porque no les apetece ver cómo va su vida. Esto es evadirse. Quiero estar afuera, no quiero estar aquí. El ideal, yo sé que no siempre es posible, pero el ideal es que donde uno vive sea mágico, como les digo, y uno tenga muchas ganas de estar allí y se alegra al despertar en este sitio. Y es un sitio donde uno desee volver, no de donde desee escapar. Lamentablemente yo sé que en muchos lugares del planeta esto es imposible para algunas personas y que hay situaciones muy complejas. Hay otras que no lo son tanto. Independientemente de la dificultad, lo importante en cada individuo, allí donde me esté escuchando, es observar y darse cuenta de qué es lo que quiere. Anotemos esto. ¿Cómo te gustaría sentirte hoy? En vez de correr y correr, porque a veces las personas, como les he dicho en otras ocasiones, tienen opciones, pero por temor no las toman, simplemente se conforman. En este plano específicamente es que les estoy hablando hoy del círculo vicioso, ¿verdad? De la evasión. Porque hay situaciones que son extremadamente complejas. Y recordemos que en Imago lo que tratamos de hacer es una conversación, una reflexión que nos sirva a todos, una ayuda que trata de ser general. Entonces aquí yo lo que quiero es que ustedes observen cómo efectivamente muchas veces huimos de nuestras situaciones, incluso con drogas, con licor, y con adicciones, etc. Ahí dejo los espacios en blanco para que ustedes rellenen, ¿verdad? Y entonces vivimos pensando en cuando lleguen esos momentos, ¿verdad? Las personas, también existe el tema del alcoholismo, y que hay mucha gente que dice, no, yo no soy alcohólico, yo soy un tomador social, pero está esperando toda la semana que llegue el día que se va a beber el trago de la semana, porque la vida se le hace pesada. ¿Me entienden? Se hace dramática, aburrida, monótona. Y eso, escúchenme bien, se puede cambiar. Se puede transformar en vida emocionante, en vida alegre, en vida con agradecimiento. Y que si de vez en cuando yo me tomo pues algo, una copa de vino o X, está bien, pero no es que estoy desesperadamente esperando darme un atracón en la nevera de comida o irme de farra o de fiesta, porque no resisto mi día a día. Este es el punto, que yo llego a estos mecanismos, a estas aparentes herramientas, pero lo que hacen es hundirme más, porque yo huyo por unos segundos, pero vuelvo al mismo foso, porque es como un hueco, ¿entienden? Es como estar dentro de un volcán. Y hasta que yo no llego y me doy cuenta que estoy dentro de un volcán y que todas esas cosas o esos mecanismos que yo utilizo
ya sea con comida, con drogas, o llenarme de gente, llenarme de ruido, o estar siempre pegado en las pantallas, qué sé yo, en las computadoras, en una realidad virtual, lejos de mi propia realidad, de mi ser interior. Yo sé, en el fondo, muy en el fondo, que estoy en un nivel paupérrimo, paupérrimo, al cual ni siquiera quiero volver a ver. Entonces, la pregunta es, ¿cuántos años más queremos estar? Es importante que uno en la vida se haga este tipo de preguntas, les digo. ¿Cuántos años más queremos estar evadiéndonos? Sin escucharnos, en este círculo vicioso. Porque estas evasiones a veces lo que hacen es alimentar una falsa idea que nos damos de autoimportancia para tener una imagen social y pública en la cual mientras más ocupado yo esté y mientras más actividades sociales tengo, más importante soy. Ese es el mensaje que quiero dar. ¿Me entienden? Porque necesito en el fondo de mí llenar algo que no sé cómo denominarlo. Porque yo en mi mundo tal vez crea que tengo un vacío. Y resulta que no existe tal vacío. Ese vacío o esa separatividad que yo siento tiene que ver con que yo me ignoro, oigan, sin importar cuál imagen tienen las personas de mí, si creen que yo soy una persona muy ocupada, o si creen que soy una persona que no hago nada, o sea, ¿me entienden? Lo importante no es tanto lo que crea de mí, sino lo que yo sé que yo soy. Y si yo nunca me conozco, nunca voy a saber esto. Vean qué delicado. Entonces, voy a ir tratando de llenar como un cuadernito con premios y cosas que tal vez me vaya a dar un nivel de importancia imaginaria y que vaya a tapar o a enceguecer un poco esa molestia que yo tengo, pero que no me va a liberar realmente de la situación, ¿verdad? Porque lo que nosotros evadimos todo esto, porque lo que nosotros estamos tapando es una necesidad aparente que tenemos, que se enmascara con un sentimiento de insuficiencia personal y social. Y para que no suene muy abstracto todo lo que estamos hablando, algunas veces, siempre, insisto, no estoy hablando de situaciones extremas, todas las situaciones son complicadas en la vida de las personas y hay que analizarlas cada una por aparte. Pero hablando en un plano general, como que estuviéramos todos reunidos en amistad, haciendo una reflexión para nuestra salud, podemos saber que nosotros tal vez estamos en una situación que nunca nos ha hecho sentir bien. Por ejemplo, puede ser una relación de pareja, puede ser una relación con una situación de mandatos familiares en las cuales uno no desea estar, porque él es tóxica y él es negativa. Por ejemplo, en un trabajo en que los compañeros no son lo mejor para uno o uno no es lo mejor para ellos. O hay que tal vez uno se siente humillado o disminuido o que su talento no está siendo contemplado como debería ser. Y en estas situaciones, si yo tengo salidas, si yo veo que puedo hacer cosas, aunque sean pequeñas, para mi beneficio, escúchenme bien lo que voy a decir. Tengo que hacerlo por mí mismo. Nadie en la vida me va a dar mi lugar si yo no me lo doy. En esta vida es importante decir que sí, pero también es importante saber decir con toda la tranquilidad que no. Escuchen bien, no. Y estas limitaciones y aperturas me van a beneficiar porque me van a dar una vida sana que yo sí quiero vivir. Porque si yo toda la vida he vivido desde las configuraciones aprendidas en el sistema del automático, del conformarse, aguantarse y sostener, como cuando hablamos del sufrimiento, una carga latente por dentro, un peso, entonces todo lo que yo haga en mi vida va a estar relacionado con estas cargas, estos aguantes, esto soportar. Y no me voy a permitir a disfrutar de lo genuino, porque lo genuino no necesariamente viene de las otras personas. El empezar a conocer lo genuino, lo verdadero, viene de mi ser interior, viene de mí. Solamente cuando yo entro ahí es que puedo conocer lo genuino en los demás. Vean qué importante que es soltar ya esa evasión, esa autoevasión y esa ignorarme o esa indiferencia. Yo puedo tapar todo lo que quiero, tratar de tapar
pero como en otras ocasiones he puesto una metáfora que a mí me agrada mucho, hay casas que son preciosas pero que se están cayendo, deterioradas. Y a veces las personas, en vez de darles mantenimiento por dentro, lo que hacen es pintarlas por fuera. Solo la fachada, solo el rostro. Por dentro se está cayendo a pedazos. Nosotros no deberíamos de hacer esto con nuestras vidas, porque nuestra vida es nuestro patrimonio. ¿Entienden? Es el regalo que tenemos. No sabemos cuánto tiempo vamos a estar aquí. Entonces, ¿por qué vivir mediocremente? ¿Por qué ignorarnos? Yo sé que todos los que me están oyendo a ninguna persona le gusta cuando llega y le habla a alguien y la persona está pensando en otra cosa y ni le pone atención. Es desagradable, ¿verdad? Bueno, imagínense lo feo que es que uno no se oiga o se ignore. Y estos mecanismos de evasión, lo único que van a hacer es, para ya ir cerrando todo lo que hemos dicho, hundirnos más en el foso, apartarnos, separarnos de nuestro despertar, de la autoconciencia, ¿verdad? Porque el ser interior, el espíritu, la conciencia siempre está presente. Desde ahí hay paz, desde ahí hay claridad. Pero para poder vivir desde ahí, yo tengo que detenerme, escúchenme, detengámonos un momento y observemos qué tipo de vida tenemos. Porque también todo lo que yo hablé de llenarse de actividades, podemos decir, bueno, ahora en la pandemia no, porque mucha gente está trabajando en las casas. Uno se puede evadir en cualquier sitio, aunque no pueda salir de su casa, ya sabemos. Los mecanismos de evasión. Lo que pasa es que mientras más nos evadimos, peor nos sentimos. Y a veces las personas se acostumbran a vivir sintiéndose mal. Vean qué terrible. A no darse una mejor calidad de vida. Insisto, hablando en plano general. Allá cada uno sabrá qué tipo de vida tiene en este momento. Y a veces nos perdemos afuera, en el exterior. Tal vez nos volcamos totalmente en el área del trabajo, 100%, y cuando nos damos cuenta de nuestra vida personal, no hemos puesto pero ni una gota de agua en aquella vida interior. Y cuando digo vida interior, no estoy hablando solo de meditar y de ser consciente, estoy hablando de cómo vivo yo mi día a día, aunque tenga un trabajo, porque un trabajo es una actividad que yo debería disfrutar, pero no es mi totalidad, es parte de. Y a veces, para no ver el tipo de vida que tenemos, toda mi atención al trabajo y mi vida personal interior es el perfecto desconocido. ¿Entienden? Entonces, o cuando yo veo que una situación se está cayendo a pedazos, como la casa que les dije, pero para tratar de sostenerla, porque irán por la sociedad, por la familia, por no sé qué, ahí yo voy arrastrando ese deterioro, arrastrando eso que no se sostiene solo, por la famosa imagen social. Y el tiempo que yo viva, voy a vivir así, en el mínimo de potencial, en el mínimo de energía, en la densidad, no en las altas frecuencias. Recuerden que somos energía, ¿verdad? Entonces nosotros para dejar de acallar esta voz interna que tenemos, este ser superior, lo que deberíamos de hacer, que yo les digo aquí, vamos a hacer un paréntesis, la fase 1. ¿Por qué fase 1? Porque si nunca nos habíamos dado cuenta que estamos haciendo eso en automático, no hay problema, ya nos dimos cuenta. Ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Pues la fase 1. Todo tiene un inicio. Entonces, en el inicio, para poder empezar a analizar, a ver esta situación, hay que detenerse. Hay que limpiarnos de distracciones para poder calmarnos, para ir liberando, descargando el desasosiego. ¿Verdad? Entonces, este calmarnos o liberarnos de distracciones es que vamos a identificar cuáles son las actividades que tenemos que hacer, el trabajo, no sé qué, la casa, la familia, todo. Y vamos a sentarnos un día, aunque sea 3 minutos o 5, para ver qué es lo que realmente me incomoda. Me voy a observar si yo de verdad lleno mi calendario, cuánto tiempo libre me queda. Pregúntense, ¿cuánto tiempo libre me queda? Y me voy a observar por primera vez para darme cuenta que si a mí me queda 2 horas de tiempo libre, yo veo cómo hago, pero la lleno, para no pensar.
y ya terminé todo el trabajo, pero voy a hacer más, voy a buscar qué hago, porque si me quedo quieto es terrible, porque me encuentro conmigo mismo, no puedo estar quieto, no puedo escucharme, eso me da horror. Entonces vamos a ir quitando distracciones, vamos a observarnos para poder identificar y reconocer con calma qué es lo que no me gusta sentir. Ya vamos terminando. Primera pregunta, ¿qué es lo que no me gusta sentir? ¿Cómo no me gusta sentirme o vivir? Escribámoslo o pensémoslo o digámoslo. Solos, no tenemos que comentárselo a nadie, pero seamos honestos. ¿Cómo no me gusta vivir? Y segunda pregunta, ¿cómo me gustaría sentirme? No qué es lo que quiero aparentar ante los demás. ¿Cómo me gustaría sentirme yo conmigo mismo? ¿Qué me gustaría hacer? ¿Y qué no me gustaría hacer? Olvidémonos de todo lo demás, por favor. Esta tarea es individual y es de salud. Hay que ser un poco egoísta en la vida. El egoísmo manejado en ciertos niveles es sano porque nos ayuda a discernir, ¿verdad? Y eso tiene que ver con el amor propio. Entonces, olvidemos un rato las apariencias, la imagen, los demás, los otros, cómo se sentiría bien sutano, mengano, y me voy a escuchar yo, por favor. Tarea, escúchense ustedes mismos. Pregúntense, por favor, ¿cómo se sienten ahora? Si ustedes me dicen, yo me siento genial, pues yo feliz y aquí saltando de la alegría con ustedes. Lo están haciendo muy bien. Si hay alguien que dice, es que yo no me siento a gusto, es que estoy inconforme constantemente, tengo una decepción, tengo una sensación, una ansiedad continua, no se me quita, no estoy, etcétera. Y entonces yo les digo, bueno, hay material para trabajar. No es una tragedia, no es nada grave, trabajemos en esto. Detengámonos esa corredera que tenemos y empecemos a trabajar en ello, ¿verdad? Todos podemos hacerlo, pero hay que detenerse, ese corre, ¿verdad? Ese huir, ese escapar. Porque, y con esto voy a concluir ya, no podemos huir de nosotros mismos. No podemos escapar. Y el asunto aquí es, ¿podemos encontrarnos a nosotros mismos? Sí. ¿Podemos despertar? Sí. Entonces, ¿para qué despertar? Para tener una calidad de vida mejor, para sanar lo que haya que sanar, para transformar nuestras vidas, optimizarlas y para disfrutar. Pero para eso hay que hacer una aplicación personal voluntaria, no obligada, ¿verdad? Aquí nada es obligatorio, todo es espontáneo, porque yo creo que el sistema de las obligaciones es un poco tóxico en algunos casos, por el tema de que nunca nos cuestionamos, ¿verdad? Entonces, espontáneamente vamos a tomar las riendas y vamos a descubrirnos en estas evasiones, en este círculo vicioso, que no se nos quite una herramienta de evasión para encontrar otra, ¿verdad? Porque también se encuentran otras que sustitutas, para no escuchar, para no sentir, para no saber. El ejemplo que les puse ahora de la casa o del lugar donde uno está o el sitio o la gente con la que comparte. Todas estas cosas hay que analizarlas en la vida. No se trata de torturarse con pensamientos negativos, es ser honesto con uno. Porque uno para vivir y para poder desarrollar y crear tiene que tener paz, alegría. Oigan, alegría, repito. Porque las personas creen que cuando son adultas ya no pueden tener alegría, ¿verdad? Y no pueden ser espontáneos, ni motivarse, ni ilusionarse. No entiendo por qué, pero hay muchos adultos así. Dejemos caer ya esa estructura obsoleta y oxidada y entendamos que la espontaneidad y la alegría es también un bien de todos los seres humanos sin importar la edad. Y atrevámonos a romper esas estructuras dentro de nosotros y empecemos hoy. Dejemos de postergarnos, otorguémonos el premio de esta claridad, de este romper la evasión y ser valientes, seamos valientes con nosotros, por favor. Entonces, bueno, hasta aquí vamos a dejar, se ha extendido un poco el episodio. Les envío un abrazo enorme a todos y les agradezco mucho por haber estado. Que tengan un excelente día, tarde, noche. Gracias a todos los países donde me están escuchando, de habla hispana y también de habla inglesa. Un abrazo para todos.